Sorprende que a muchas personas no les haya sorprendido nunca que Platón, ese extraño y singular sofista, considerado a sí mismo como filósofo, insisto, sorprende que nunca les haya llamado la atención que este hombre, Platón, haya sido mucho más amigo de los tiranos que de los poetas. De hecho, Platón era íntimo amigo y devoto de tiranos y feroz enemigo y perseguidor, incluso podríamos hablar de exterminador patibulario de todo lo relacionado con la poesía, la literatura y la libertad. Platón es un enemigo de la libertad. Platón es un enemigo de la literatura, es un enemigo de la poesía y de la imaginación. Y no por casualidad en este libro, Platón y su descendencia en la corte de los tiranos, lo explicamos con bastante claridad a lo largo de medio centenar de capítulos, unos 50 capítulos, donde se habla de la filosofía como un mito, como un falso mito que conduce hacia la libertad, porque hablar de la filosofía como un camino que conduce a la libertad implica ignorar de qué filosofía se habla y de qué libertad se habla, qué libertad se defiende cuando se habla de la filosofía como un mecanismo de defensa de la libertad. No podemos ignorar, insisto, que la filosofía nace con un autor como Platón, que es un declarado enemigo de la literatura, un declarado enemigo de la poesía, un declarado enemigo de la ficción y de la libertad. ¿Por qué razones ocurre esto? ¿Por qué Platón se declara enemigo de la literatura y defensor de una filosofía que en realidad es una forma excéntrica de ejercer la sofística? Porque tan sofista es Platón como Gorgias y tan sofista es Sócrates como Protágoras, en definitiva. Por lo tanto, creer en estas ideas y suponer que la filosofía nos conduce a la libertad es una mitología completamente falsa sobre la cual se ha construido buena parte de los mitos y de los timos del humanismo que ha llegado hasta nosotros. La literatura con frecuencia ha estado encerrada en joyeros que han tratado de ocultar sus virtualidades, sus libertades y sus gracias y desgracias, y muchos de estos joyeros han llevado en el exterior el emblema de la filosofía y también de los humanistas. No por casualidad los hombres de filosofía y los hombres de iglesia han compartido muchos prejuicios frente a la libertad y frente a la literatura. Aquí en este libro, Platón y su descendencia en la corte de los tiranos, nos referimos a muchas de estas cuestiones. Quien no defiende la literatura no defiende la libertad, porque en ambos casos, literatura y libertad, exigen un compromiso absolutamente insobornable, que es la defensa de la ficción como un medio a través del cual se pueden decir cosas que la ley no permite decir.